Hola, buenos días, soy Carlitos Belvid, te espero en mi tienda en Belvid. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no?, que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos. La oportunidad cuando tocas con un grupo reconocido que no necesariamente, a veces, por ejemplo, el Trabuco venezolano tenía el prestigio de que los que estaban ahí, entre comillas, eran los mejores, porque es un all-star. Entonces creo que me quedo aquí. Y empieza mi historia en París. Empieza De ese cantante, que él quiere, si él quiere que yo toque, que me deje fijo de una vez. Hablar de música y de músicos. Qué tarea tan difícil para mí. Pero sobre todo, cuando hoy, en Historias por Contar, estaremos hablando con uno de los grandes músicos que sí ha hecho historia. Historia que es difícil de crearse un camino cuando estás entre los grandes. Un nombre, un prestigio. Eso se forma a través no solo de tu talento, sino también de tu abnegación, tu entrega y tu pasión. Hoy, en Historias por Contar, tenemos el honor de poder escuchar la historia del gran percusionista Orlando Poleo. Buenas tardes. Muchas gracias, Soto Beltrán, por la invitación. Muy contento de poder conversar un poco sobre mi vida, sobre mi historia
personal y musical también. Gracias a ti, Poleo. ¿Verdad? Es un honor volver a tenerte en estos estudios. Ya tuvimos el placer de contar contigo, pero para hablar un poco de la historia de la salsa, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la historia de Poleo. Tu nombre es Orlando Poleo. Comenzamos por ahí. Sí. Orlando Poleo. Orlando Poleo. Orlando Poleo. Nacido en Caracas, en un barrio popular llamado Sarria. Sarria, Caracas, Venezuela. Qué bien. Orlando viene de una familia musical. No, en mi familia no hay músicos. Una cosa un poco, no particular, porque ya he visto varios músicos que no vienen de una familia donde hay una tradición musical, ¿no? En mi familia, más que todo, hacían muchas fiestas. Eran fiesteros. Fiesteros que pienso, no, estoy seguro que mi inclinación por la música viene de ahí. Pero no puedo decirte, no, mi tío, mi papá, sí, no. mi hermano, no. Sería Poleo de esos niños que llevaban a la fiesta y dormían en las sillas cuando la rumba estaba todavía funcionando y lo dejaban durmiendo en la silla al lado de la música. La suerte era que en mi familia se hacía mucha fiesta. Entonces yo estaba ahí. Pienso que la música, yo nací en un sentido, llevaba ya eso desde chiquitico, y entonces yo recuerdo 8 años, porque nosotros vivíamos en una casa grande, pero habían varias hermanas juntas, y esas hermanas juntas, en eso estaba mi mamá, vivía con sus hijos ahí. Entonces habían primos de una generación y seguía, y yo formaba parte de los más chiquitos. Y yo pedía porque a la hora de irse a dormir, todos los niños, bueno, hay que acostarse, ¿no? Y yo recuerdo que yo pedía que me dejaran ahí. Yo decía, déjeme nada más sentadito a escuchar la música. Ya te gustaba. Y ya me gustaba. Entonces yo quedaba y era escuchando, por supuesto era fiesta donde nada más se escuchaba salsa. Eso empezaba tipo 9, 10 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Yo siempre he sido así pausado, ¿no? Calmado. Entonces no molestaba, pero me quedaba sentado sin moverme. Y eso es difícil para un niño de 8 años, sí, que se quede escuchando solo música. Es bien complicado. Es bien complicado. Poleo, pero bueno, me imagino que, o me corrige si me equivoco, no estudiaste música entonces directamente. ¿Estudiaste algo más aparte o sí estudiaste música directamente? Sí estudié música. Porque yo a esa edad también, 8, le pedí a mi mamá que me regalara una flauta de esas de plástico. Y empecé, ahí sí se dieron cuenta, porque lo que yo escuchaba lo tocaba en la flauta. Mira. Sí, no fue, pero todo eso lo pedí yo. Si en vez de pedir como un niño tradicional, un carrito, un camioncito, un avioncito, tú pediste una flauta, un instrumento musical. Un instrumento, flauta. Sí, que no era profesional, pero ahí se dieron cuenta. Entonces yo jugaba como los otros niños. Venezuela, el deporte nacional es el béisbol. Sí. Entonces yo pasé por ahí, jugaba pelota en la calle, lo que llaman chapita, que era con sí, nosotros también con la chapita de los pomos y con eso bateábamos. Sí, bueno, yo viví eso, pero tenía momentos de pausa, donde la flauta, y me sentaba en la calle, y a veces a mi mamá le decían, pero él es raro, porque ¿cómo puede pasar 2 horas ahí dándole? Y entonces mi mamá decía, pero no moleste a nadie. Entonces yo tenía mis momentos como los otros niños, jugaba pelota y todos los juegos de esos clásicos, ¿no? Sí. De que se dan en los barrios, pero tenía ese momento de música. Después le pedí que me comprara una batería de juguetes y ya, o sea, ya estaba en ese mundo, ¿ves? Pero entonces tus padres o tu mamá, en este caso, siempre te apoyó con eso. Toda la vida. Entonces yo, cuando empiezo ya a tener conciencia de que eso me gusta, más que algo
donde alternaba mi niñez, quería ir más allá. Entonces tenía un primo que se compra un bongo, pero yo tocaba más ese bongo que mi primo. Mira. Sí, pero el bongo era de él. Entonces empiezo y se lo pedía prestado y o sea, yo de verdad estaba puesto para la música. Y tipo 12 años por ahí, le pido a mi mamá que me compre una conga, no un bongo, sino una conga, y me compran una conga. Pero mira, discúlpame, te interrumpo un segundo. Mira el pase, ¿no? De lo que es el gusto de un niño. Es decir, empiezas por una flauta porque te llamó la atención la música y ya tú querías algo, te regalan la flauta, ¿no? De ahí a una percusión mayor, como decimos nosotros, de juguete, ¿no? Pero percusión mayor y después a un bongo. Sí, del bongo que tenía mi primo, le digo a mi mamá una conga y empiezo a tocar con los grupos, ¿no? Porque así como se da los percusionistas, también se dan los pianistas, claro, los bajistas, y se crea a veces grupos de niños ahí en el barrio. Y yo empiezo a tocar con grupos y le digo a mi mamá que quiero estudiar, que yo quiero estudiar teoría y solfeo. ¿Esto fue con qué edad ya, Poleo? ¿10 años tendrías? Tipo 11, 12. 11, 12 años. Sí. Y me inscriben en una escuela en Caracas, que estaba situada en Carmelitas, recuerdo, y empiezo a estudiar teoría y solfeo, ¿no? Y estudié durante 2 años, porque yo sentía que era un poco lento. Y un pianista, Julio Méndez, que está vivo todavía, que yo digo que él realmente fue el que hizo el que me enseñó a leer música. Él tocando juntos me dice, y bueno, me enteré que estás estudiando teoría y solfeo. ¿Tú sabes que eso es muy lento? Y yo le digo, sí, es cierto. Y él me dice, en 3 meses yo te enseño lo que te enseñé en 1 año. Ve a mi casa. Y como fue así de verdad, yo después dejé. ¿Pero porque era más intenso el estudio? No, esa es una forma... Una técnica diferente. Una forma metódica que tienen las escuelas. Porque aquí también es así. Y si tratan de alargar un poco... Sí, por ejemplo, para tú escoger un instrumento, si tú quieres estudiar contrabajo, piano, tienes que pasar 1 año primero de teoría y solfeo. No te van a dar el instrumento de una vez. Ya. ¿Ve? Es una forma metódica. Bueno, lo que nosotros recibimos en Latinoamérica es la escuela europea. Y aquí todavía es así. Mira. ¿Ve? Entonces, y con él son procesos seguros. Claro, pero con él todo se aceleró. Seguro. Y él con Julio Méndez, el pianista, se aceleró. Y entonces ya ayí tenía un arma, ¿no? Porque está la cuestión del oído, que todavía me ayuda muchísimo el oído y la memoria. La lectura facilita también ese proceso cuando no conoces las canciones. Te da esa facilidad de que te dan una partitura pues que ya, cuando es de oído tienes que escuchar, ¿entiendes? Y sobre todo reaccionar muy rápido porque la música va... En un ensayo, entonces tú te vas aprendiendo antes lo que la época del cassette audio, te vas a tu cassette o tú grabas ¿verdad? Ensayo, para escuchar. Para escuchar y después llegar al ensayo con la música aprendida. No, sí. Conozco porque trabajé con varios grupos y a los músicos, los directores decían, ya yo estaba en la parte del CD, ¿no? Yo trabajaba como productor y sí los directores decían, toma el CD, escúchatelo durante, no sé, 3 días y nos vemos en el ensayo. Que de igual manera puede ayudar cuando lees música porque tienes el audio, la referencia de lo que estás leyendo y el audio, ¿no? Pero eran formas, porque si tú no leías música tenías... Después, lo que tú acabas de decir, reaccionar, por ejemplo, así yo grabé canciones. Wow. Sin leer, a oído y memoria. Sí. ¿Ves? O sea, que tú vas reaccionando
porque no te queda otra tampoco. Claro. No tienes mucha alternativa. Si tú no la pones, si tú no la viene otro. ¿A qué edad Poleo en Venezuela, como joven, ya ingresa a una agrupación oficialmente como músico? Yo puedo decirte, yo siempre digo, yo empecé antes, pero profesionalmente yo siempre cuento desde la edad de los 14 años, 14. Profesionalmente. Porque ya a esa edad recibo mi primer salario. ¿Ves? Toco. Recuerdo que en Venezuela existía un permiso de menores. Entonces, para tocar de noche yo tenía que tener ese permiso. ¿Firmado por mamá, papá? Y la asociación musical, primero de la asociación musical. Ver, una cosa oficial porque, bueno, y ¿por qué está tocando aquí? ¿Ves? Claro. Entonces me inscribieron en la asociación musical y entonces todos los menores de 18 años para poder tocar de noche tenían que tener ese permiso. Ya. ¿Ves? Entonces, 14 años. Sí, Wow. sí. Y tengo recuerdos así interesantes porque tú sigues siendo un niño, ¿sabes? Claro, a esa edad todavía y entras a un mundo de adultos donde hay de todo. Hay de todo. Y sobre todo la confianza que debe haber depositado tu familia, sobre todo tu mamá en ti, porque no es un secreto para nadie que el mundo de la noche tiene droga, tiene alcohol, tiene todos los vicios habidos y por haber. Y cuando además vas a entrar en un grupo donde ya son personas que llevan un fogueo, que llevan un tiempo, también es cierto que muchos de los músicos se dejan llevar por el mundo del alcohol. Entonces está allí, aunque no te la den, pero está ahí. Es muy fácil. Y era muy fácil caer. Sí. Entonces, lo que me admira también, bueno, a mí me pasó parecido, ¿no? Por eso me identifico, porque empecé muy joven, 15 años, a trabajar en cabaret discoteca, y eso habla muy bien de la confianza que te tenía tu mamá, sobre todo, ¿no? En ese tiempo. Sí. Y mi mamá ella murió, pero sigue siendo alguien importante en mi vida porque claro. Hubo mucha confianza. ¿Qué te dijo, Poleo? Disculpa que te corte. ¿Qué te dijo tu mamá cuando fuiste a trabajar por primera vez de noche con 14 años? ¿Cuál fue? ¿Recuerda su primer consejo? No, ella lo que siempre decía es tener mucho juicio. ¿Ves? No te descarriles. Yo sé que a ti te gusta la música, estás con gente, porque habían gente que me llevaba hasta 10 años. ¿Ves? Claro. Pero esa gente también se responsabilizaba. ¿Ves? O sea, decía, no se preocupe. Te tocaron buenas personas, por decir. Sí, tuve mucha suerte porque sí vi cómo consumían drogas, pero nunca te brindaron. No. ¿Ves? Qué bueno. Sí, Qué es importante. Sí. Y con el alcohol también. Nunca. Y como la música para mí era siempre ha sido como tan importante, ¿ves? Porque la música también, yo estudié hasta tercer año, me faltaron 2 años para terminar antes de llegar para pasar a la universidad. Sí, a la universidad. Y entonces yo tocaba. Entonces mi mamá, para que no me quedara entre comillas sin hacer nada, me metió a estudiar en un colegio técnico para aprender máquinas de escribir. Entonces, por influencia de unos primos que trabajaban en una empresa americana que habían las máquinas de escribir Remington, no solo había los que sacan copias. La fotocopia. La fotocopia, máquina de escribir. Entonces, gracias a mis primos, pude trabajar en la empresa como estudiante. ¿Ves? Mira. Sí, ya empezaste a ganarte la vida. Exactamente. Pero no era feliz. Claro. ¿Ves? Entonces, pero mi mamá, tú sabes, no te va, ya tú no quisiste estudiar más. Yo pasé tercer año, no sé cómo era, tú sabes, la puntuación era del 1 al 20, yo pasé todas las materias con 10. En la raya sí, pero no podía, no podía más, mi mente estaba en la música. Entonces mi mamá tuvo esa visión. Y tú sentías que la escuela te quedaba pequeña ya también, es decir, no era algo que te aportara mucho ya como músico, ¿no?
Es decir, no sentías que allí estabas aprendiendo más de lo que necesitabas. No fue eso, era que mi mente no estaba ahí. No, yo una vez me llevé una conga al liceo, o sea, ya era además, ¿sabes? Ese era estabas obsesionado con la música. Sí, ya mi vida y yo decía, como yo quiero vivir de la música, tengo que tener esa seriedad, ¿no? Yo siempre he sido muy serio, ¿no? Pienso que yo he logrado lo que yo quería. ¿Ves? Qué bien. O sea, ser líder, tener mi grupo, ser mi propio jefe. ¿Ves? ¿Y cómo logras entonces volver a encarrilarte en la música después de haber empezado ya a trabajar como un obrero normal, ¿no? Bueno, a 5 minutos de donde yo vivía, en Sarria, había una escuela cultural del CONAC, Consejo Nacional de la Cultura. Eso pertenecía al gobierno, que eran centros culturales donde enseñaban dibujo, fotografía, serigrafía, pero no música. Ahí me dejaban ir y tocar. De ahí empezó el primer grupo profesional con que toqué, que ensayaban ahí. Y me meten, o sea, ese grupo sabía que yo tocaba, pero ya ellos tenían su conguero. Ya. Hasta que un día reclutan al conguero al servicio militar. O sea que tú sabes que es obligatorio, sí. Pero en Venezuela, si tú no te has inscrito y no vas, si tienes la edad y no estás haciendo nada, te reclutan. Sí, es igual que en Cuba. Igual que en Cuba. Y entonces, es obligatorio. Te inscriba o no te inscriba, de alguna forma te van a llevar. y yo me la pasaba ahí dándole, y a ese conguero lo reclutan, y el director dice, mira, ese muchachito, ese chamito le da amor para que él no saque el ensayo. Y sacó el ensayo y tenían un toque y ahí empiezo. ¿Cómo se llamaba esa orquesta? Si Samañón. Samañón. Con X. Es decir, el director le puso Samañón. Que por cierto hay recortes de prensa y todo eso. Yo era un niño, realmente. Hay fotos por ahí con ese grupo, ¿sabes? Y se ve que era un muchachito, pues, que estaba ahí. Sí, claro, ¿no? Y entonces, a los 18, en ese centro cultural, el profesor, como yo me la pasaba ahí, el director del centro cultural me propone dar clase, ya como profesor, wow. A los 18 años. 18 años. Y ¿Que llevabas, discúlpame, cuánto en ese grupo ya tocando entonces? Es decir, ¿te mantuviste ahí qué tiempo? 4 años. 4 años ya. Sí, porque después... de 14 a 18. Sí. El director del centro cultural me propone dar clase. Dice, aquí hay, como te dije, había una cátedra de fotografía, serigrafía y dibujo. No había música. Entonces me dice, bueno, vamos a abrir una cátedra de percusión para que tú las des. Te puedo decir que ese ha sido uno de los días más felices de mi vida, porque dejo la Remington. ¿Ves? Ahí es donde ya te dedicas 100% a la música. Exactamente. Y como instructor, que lo sigo haciendo. Llevo más de 40 años en eso. No, es que ahí vamos a llegar, pero hoy eres todo un profesor. Pero imagínate con 18 años que ya reconozcan que tú podías dar clase, porque además vamos a estar claros que la música y entre músicos respetan mucho al que va a impartir la clase. Y que con 18 años alguien ya te esté diciendo, mira, tú puedes dar clase, ya estás reconociendo el talento que tienes con esa edad. Qué impresionante. Sí. ¿Cuántos alumnos llegaste a tener con 18 años allí? Fíjate, ahí, porque eso se hizo un punto de referencia en toda Venezuela, ¿no? Te lo digo con mucha humildad, pero porque era oficial. Tú ibas ahí, había una inscripción, aunque era gratuita. Yo mismo, porque yo no tuve profesor, yo aprendí solo, sí, con gente que me enseñaba, mira, aprende, ¿no? Sí. Entonces yo puse como ciertas normas a las 3 veces que 3 faltas te vas sin justificación. Claro. No puedes seguir estudiando.
puse primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, el nivel más alto, ¿no? Si empezaste a darle un orden a lo que allí se hacía. Exactamente, yo empecé ahí, ya yo a esa edad, por ahí hay videos que yo mismo, a 17 años, yo mismo, gracias a la tecnología han sacado videos, y ahí está todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Increíble. Ya tenía bastante desarrollo técnico y todo eso a esa edad. Entonces, la gente, como te digo, ese centro cultural, ahí en Sarria, además a 5 minutos a pie de mi casa, se convirtió en una referencia, no solo en Caracas, sino venía gente de Maracay, de Valencia, a estudiar ahí conmigo, ¿no? Qué interesante. Sí, sí. Qué interesante. Y bueno, ya ganando un salario como profesor dentro de la música, tocando la música, es algo que para tener 18 años era como que los sueños se estaban cumpliendo solos, ¿no? Es decir, llegaba lo que tanto esperaste, quizás como niño, lo viste muy rápido, no tuviste que esperar mucho. Sí, claro, hubo esa transición en esa empresa que yo estaba, para no decepcionar a tu mi mamá, mamá, ¿ves? claro. Entonces no era feliz ahí. Qué bien. Aprendí a reparar máquinas. Sí, como dices, eras muy serio en todo, pero bueno, no era lo tuyo. No era lo tuyo. No. Entonces cuando llega ese momento que ya no tenía que estar ahí. Qué felicidad. ¿Y qué dónde felicidad. ganabas más, Poleo? ¿En la fábrica o como profesor? Yo creo que, claro, no. Es decir, monetariamente. Bueno, monetariamente, yo tenía un sueldo mínimo, pero en el trabajo porque yo no ganaba como un profesional. Acuérdate que te dije que yo era estudiante. Exacto. Tenía sí. que tener un salario porque ese era el contrato, ¿no? Sí. Pero ganaba más como instructor porque ya ahí ellos me consideran un salario que yo tenía 18 Salario años profesor. como instructor de percusión. ¿ves? Okay. Como ganaría cualquiera que llevara años. Sí, con sus beneficios, seguridad social y todo ese tipo de cosas. Qué bien, qué bien. Entonces Sí. el cambio fue total, claro. Fue para bien siempre. Fue para bien, para bien. Vamos a hacer un pequeño corte, Poleo, porque hay mucho para contar. Ahora tenemos que entrar en toda la trayectoria de Poleo como músico. ¿Qué pasa a partir de ahí? Que ya empiezas a integrar, aparte de orquestas de nombre, empiezas a hacerte un nombre. ¿Qué sentía Poleo? ¿Qué sintió cuando ya se vio al lado de grandes músicos de la época? Y todo su recorrido hasta que llega a París y toda esa historia que ha hecho de este lado del mundo, ¿verdad? Vamos a este pequeño corte y al regreso seguimos hablando con Orlando Poleo, uno de los percusionistas más reconocidos latinos en Europa en estos momentos, que tiene una historia maravillosa que nos va a regalar hoy. Recordarles que nuestras redes sociales son RTD Internacional en Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbase, denle a la campanita y comparta para llegar a más personas. Déjenos su comentario también, así nos ayuda a saber qué le gusta, qué no y qué podemos mejorar en este canal de RTD Internacional. Estamos en Historias por Contar, vamos a un corte y ya regresamos. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente. Para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no? Que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos. Vamos, Poleo, entonces a continuar ya después de toda esta etapa como profesor, donde empiezas a crear todo un movimiento diferente, donde se hace referencia en Venezuela, este lugarcito de tu pueblo donde empezaste a dar clases, y de estar tocando con esta orquesta que me contaste hasta los 18 años, ¿o continuaste más después con ellos?
El Sabañón fue más o menos entre 1977 hasta el 80 por ahí, 79, como 4 años. ¿Cuál fue el gran salto musical de Orlando Poleo estando en Venezuela? Hubo varios como etapas, ¿no? Mi etapa de preadolescencia musical fue bellísima porque tuve la suerte de crecer con amiguitos del barrio músicos y eso tiene un valor muy especial, ¿sabes? Donde no... O sea, el hecho de cuando eres músico tocas con gente de la capital, gente del interior, pero yo tuve la suerte de desarrollar mi crecimiento musical con amiguitos de mi edad, del barrio, ¿no? Entonces nosotros de ese grupo Sabañón yo pude meter a 2 de mis amigos. En esa misma orquesta. En ese mismo grupo, sí. Porque yo fui primero reemplazando que reclutaron. Y entonces de ahí me dice, mira, ¿tú no conoces un bongocero? Y yo le digo, sí. Y ahí meto a uno de mis amigos. ¿Tú no conoces un timbalero? De ese trío creamos un grupo. Después 4, 5, 6, 7, el grupo Autana. Fue un grupo de fusión. Porque este grupo Sabañón, yo tuve la suerte, yo digo suerte porque ahí en ese grupo está ese músico todavía está vivo, Pablo García, que siempre lo menciono porque para mí es mi verdadero maestro, ¿no? Claro, un saxofonista. Fue tu escuela de fogueo, ¿no? Sí, fue el que mi amor por el jazz, por la fusión, es gracias a él, porque yo nací escuchando salsa, ¿ves? Y él, como escuchaba otros estilos musicales, sobre todo jazz, y el grupo Sabañón era Latin Jazz y latino, ¿no? Porque había un tipo que cantaba también, puedo decir, Siggy Márquez, que fue parte de mi escuela, ¿no? Ellos eran los mayores del grupo y los 2 eran los líderes de ese grupo Sabañón. Uno cantaba y tocaba guitarra y tenía ya ahí era más salsa, más son. ¿Ve? Y con el Latin Jazz por Pablo García. Entonces, con el grupo Autana, nosotros, gracias a esa influencia, creamos un grupo, se llamó al principio el Grupo Experimental Autana, porque experimentábamos percusión, y era un grupo básicamente de percusionistas y después se integró un bajista. Discúlpame un poco para no perderme, quiere decir que ya tú te sales de este grupo entonces donde estabas tocando y haces con otras personas, que son estos amigos que habías introducido al grupo, hacen ya un grupito aparte de ustedes. Autana. ¿Quiénes fundan este grupo? ¿Tú con quién? ¿Ellos 3 o éramos tú con otro que invitaste a los otros amigos? Eran otros amigos del mismo barrio. Ya. ¿Ves? ¿Llegaron a ser cuántos en ese principio? Como 7, más el bajista. Y casi una orquesta ya. Sí, pero era particular porque no teníamos, como los otros grupos, en lugar de tener un pianista, era un bajista. Y otro de los amigos cantaba y después aprendió a tocar saxofón. Ya. Y el resto era de percusión. Si no había teclado. No. Vale. Hasta que después se incluyó una guitarra, se incluyó un vibrafonista, pero fueron procesos, ¿no? Claro. Ese grupo para mí es primordial en mi vida. Hasta que la pregunta, ¿cómo llegan a los grupos, vamos a decir, que ya tienen un nombre? Adrenalina Caribe fue un grupo muy reconocido en Venezuela. Incluso llegó, o sea, grupo de esos que pasan en la televisión. Ya tenían un renombre. Puedo decir que ese fue. Antes de eso grabo mi primer disco a los 17 años, no con mi nombre, pero mi primer disco con un grupo, la Orquesta EPA, que era una orquesta del interior del país. Ahí grabo el primer disco a los 17 años. Wow. Sí, mi primera grabación ya oficial. A los 18 años grabo con Adrenalina Caribe. Que te hacen un llamado de ellos a través de este grupo que te habían visto
que tú fundaste o de donde dabas clases? ¿Por qué te llaman? Esa pregunta es muy interesante, Soto. Yo tocando de noche, alterno con un grupo. Okay. Con ese grupo, ese director me dice, o sea, el percusionista de ese grupo no podía ir al día siguiente, ¿no? Y me dice, como tú mañana vas a estar aquí, mira, chamo, tú puedes hacerme la suplencia, me dice el conguero. Oscar Rojas, los saludo, de los pioneros congueros de Venezuela. Me dice, chamo, tú puedes hacerme la segunda. Y yo, sí, toco con el grupo, con Sabañón y con ese grupo. Y entonces el líder de ese grupo me propone hacer Adrenalina Caribe. Y eso es una historia bonita porque yo comienzo con Evio Di Marzo, que lamentablemente lo mataron hace algunos años, mi gran hermano, el cantante, guitarrista, baterista, me propone hacer ese grupo que, bueno, logró tener, y la gente todavía, toda una generación recuerda con mucha alegría. Fue con el primer grupo que pude viajar, varios países. Fui a Colombia, Italia, Cuba. Con ese grupo alternamos con Iraquera en el Carlos Mar. Wow. Con ese grupo toqué en el Tropicana. De Cuba. De Cuba, sí. Y ahí empezaste a ver lo que era un trabajo más profesional y abierto al mundo, entonces. Sí, exactamente, compartir con otros grupos. Con otros grupos, claro. ¿Qué sentía un niño de... ¿Cuánto tenías? ¿19 años? Ahí tenía, sí, 19, 20. Sí. ¿Qué sentía un niño de 19, 20 años, una vez más, viendo su sueño prácticamente cumplido, viajando por el mundo, con una orquesta de este tamaño ya, ¿no? ¿Cuáles eran tus emociones en ese entonces? Bueno, fue bastante impactante cuando te tocas en otro escenario, donde en Colombia fue en Cartagena, en un estadio de 25.000 personas, alternas con, me acuerdo, era un festival, Festival del Caribe, que eran grupos internacionales, ¿no? Ahí tocó el grupo Zaperoco de Puerto Rico, pasó la Sonora Ponceña, un festival así de ese calibre, ¿no? El grupo donde tocaba Pancho Amá. Ya no recuerdo el nombre, pero sí. Te dice algo, sí, claro. Pancho Amá, claro. Alternamos con todo. Entonces cuando tú ya empiezas a codearte con músicos así, e incluso músicos que tú admiras. Exacto. Es bastante impactante, ¿no? Y además tú tienes una responsabilidad también. Ya cuando tú viajas, tú estás representando tu país. Sí, qué presión tan grande para un niño de 19, 20 años. Sí, son experiencias emocionales fuertes, ¿no? ¿Soñaste ya viéndote allí y dijiste, ahora voy por más? ¿Eras ambicioso en ese sentido? Sí. Siempre he sido, sobre todo la parte de superación. De superación y ser yo el protagonista. Yo pienso que eso es una cuestión que estaba en mí, ¿no? Yo desde niño en los juegos siempre quería ser como jefe y ese tipo de cosas, ¿no? Tener ese tipo de responsabilidad. Yo pienso que también la vida me llevó un poco eso, aunque no fui obligado en mi familia, nunca me obligaron, Soto, no, tú tienes que aportar, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar ahí en la Remington, yo dije, yo quisiera pagar el teléfono, ¿ves? Si siempre quisiste colaborar, años, ¿no? Sí, Imagínate. Sin ningún tipo de obligación, tú tienes que tuve esa suerte de, aunque vengo de una familia humilde, no tuve carencia, pasé hambre, no puedo decir eso. Mi mamá, con todo su esfuerzo, me compró mi primera conga, me acompañaba, porque era muy pesada para mí, de llevar dos, ¿ves? Pues vino una, después otra.
Sí. Tengo esos recuerdos importantes en mi carrera. Qué Que tu bonito. mamá te acompañe Qué a bonito. a un ensayo. Porque, Eso vale mucho y eso Sí. habla mucho de lo que has logrado hoy, porque imagino que ese impulso sirvió para que te dieras cuenta de que sí, que podías ir por ahí, no te cortaron la sala, como te decía al principio. eh, Eso es importante. Sí, yo después empecé a tocar, pasé al trabuco venezolano, que era como la All Star de Venezuela. Eso te iba a preguntar, ya entonces, ¿cuál fue tu otro salto de ahí? Ya empiezas a hacer tu nombre, con esa edad. ¿Y cuál fue tu primer gran contrato? Vamos a decirlo así porque todas las orquestas tienen su valor y todas las que por las que pasaste tienen que tener su historia. Pero estoy seguro que llegó algo que tú dijiste, no, esto no me está pasando a mí me están llamando para acá. ¿Cuál fue esa orquesta que realmente dijiste, wow? No, yo creo, porque hay dos cosas, ¿no? Una, la oportunidad cuando tocas con un grupo reconocido que no necesariamente, a veces, por ejemplo, el trabuco venezolano tenía el prestigio de que los que estaban ahí, entre comillas, eran los mejores, porque es un all-star. Imagínate. Entonces yo grabo con esa orquesta con 21 años. ¿Ves? Es como un paso grande, Sí. ¿no? ¿Y quién te llama Grabo para ahí? ahí. ¿Quién te llama para ahí? Gracias a unos músicos que tocaban con el trabuco venezolano, mira, llama a Orlando Poleo. Y el director, mi gran maestro, el difunto Alberto Naranjo, arreglista, baterista, uno de los músicos más grandes que ha dado Venezuela, aceptó, sí. Y cuando llego ahí, o sea, ya el trabuco era el trabuco. Entonces, ese tipo de oportunidades, aunque habían otros grupos quizás comercialmente más conocidos, ¿no? El trabuco era una referencia y sigue siendo en la historia de la música y sobre todo de la salsa en Venezuela. El trabuco es una referencia importante, ¿no? Adrenalina fue un grupo que comercialmente, ¿ves? Adrenalina me abrió las puertas, bueno, de la televisión. Nosotros hacíamos televisión todo el tiempo y tocamos en escenarios importantes, alternamos. Yo puedo decir, alterné con grandes artistas internacionales y tocamos en todos los sitios importantes, ¿no? Adrenalina me abrió ese lado, ¿no? Pero ya yo daba clases. Entonces, como yo aprendí solo, yo estoy seguro que mi pasión, porque puedo decirte que una que más que pueda hacer una entrada de dinero, una vocación que yo tengo con la cuestión de enseñar, de transmitirlo. Exacto. Y sentirte feliz con lo que estás haciendo. Exactamente, exactamente. Soto. Qué importante feliz. eso, qué lindo y sobre todo qué gratificante saber que un sueño de niño pues se te fue cumpliendo poco a poco y de una forma tan correcta además, tan elegante, ¿no? Tan ganada con tus propios esfuerzos, con tus propias manos. Llegas a hacer todo esto y en un momento pues decides viajar a Europa. Cuando decides dar este paso, ¿estabas en tu mejor momento en Venezuela o estabas pasando por un momento difícil? No, estaba en un momento bastante estable. Sí. Sí, fue mi ansias de viajar fue más buscando nivel musical, en el sentido de enfrentarme con otro mundo, ¿no? Ya yo en Venezuela era reconocido. ¿Sentías que habías tocado un tope en Venezuela? Sí, sí, sí. Más eso que una necesidad económica. No puedo ¿Sentías decir. que ya de ahí a lo mejor no lograbas mucho más? Ya ese era casi el tope, ¿no? Había músicos que me decían, sobre todo que tuve la suerte bueno, yo estando en Venezuela también tuve esa suerte de lo que tú hablabas, de momentos importantes y lo que puede ser económicamente también cuando acompañas a un artista internacional. Por supuesto, el lado económico es interesante, ¿no? Entonces yo acompañé al gran flautista Dave Valentín, wow, que fue de Nueva York a Caracas, y lo acompañamos. Él me dijo, ¿y qué haces tú aquí? Para Nueva York. Entonces,
esas cosas... Empezó a despertar un bichito diferente. Sí, sí. José Mangual Jr., Picón de Rodríguez, eso fue muy grande a los 23 años. Hay un video de eso también, acompañando a Picón de Rodríguez, el gran Picón de Rodríguez. ¿Todo esto Pegó haciendo tantos jazz? temas. ¿Haciendo jazz? No, salsa. Salsa. Con Picón era salsa, y además que había pegado cualquier cantidad de canciones. Él como solista con Johnny Pacheco y con La Fania. ¿Llegaste a tocar con la Fania? No, Johnny, pero con él Conde, pegó, él, sí, claro. de los cantantes, de los grandes cantantes que pasó. ¿Qué fue por lo más la grande Fania. antes de pasar acá que lograste hacer en Venezuela? ¿Cuál fue el artista más grande que, es decir, por ejemplo, sé que llegaste a tocar hasta con Oscar, de eso tienes una gran historia, vamos a hablar, pero ¿fue antes o después de viajar? Es decir, ¿llegaste a tocar, por ejemplo, con Oscar estando en Venezuela? No, Oscar de León. con Oscar fue una experiencia bonita porque, aunque nunca toqué con él con su orquesta, bueno, descargué aquí en Europa, él grabó uno de mis discos, ¿no? Pero estando tú en Venezuela, no. No, aquí. Ya, bueno, Sí, vamos a aquí. dejarlo ahí todavía en pausa. ¿Cuál fue el cantante o la orquesta más grande que lograste antes de viajar tocar en Venezuela? Yo creo que la experiencia, con David Valentín, con José Mangual, fue increíble. Pero esa experiencia con Picón de Rodríguez, sí, me marcó muchísimo porque ya él era, aparte de ser un tipo súper conocido y además toqué su música que en Venezuela la gente la cantaba y la bailaba. Era un tipo muy exigente. Entonces, también toqué con Daniel Santos. Tuve la suerte de tocar con mucha gente importante allá, pero uno de los recuerdos así que tengo y cuando veo el video, cuando lo ponen, lo comparten por ahí, que por cierto lo acompañamos muy bien, el ensayo él fue muy exigente. E incluso hubo un momento que me dijo, él me estaba diciendo, amarra, 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 y llegó un momento que yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Y yo me quedé y digo, maestro, yo no entiendo lo que... Eso fue en el ensayo, cuando me dice que amarra. Y él me dice, párate un momento, y se sienta y toca. Cuando tú ves que alguien te explica, o sea, no se solo toma te ese dice, tiempo. Y él me está diciendo a mí, él que es conocido, yo lo conocía como cantante, y se siente y toque. Claro. ¿Entiendes? Eso Y impresiona. te dice, no, esto es lo que yo te estoy pidiendo. Wow. El respeto crece aún más. Wow. Sí, y alternamos, me acuerdo que alternamos en el poliedro, decirte poliedro es como Bercy, como el Carlos Mar, teatros importantes, ¿no? El poliedro, donde en esa época cabían 17,000 personas, como Bercy. Alternamos con la dimensión latina, ¿no? Pic Conde, alternando con la dimensión latina, invitado Andy Montañez, con la dimensión, o sea, ¿entiendes? Tengo todos esos recuerdos de esa experiencia, ¿no? Y aún así, Orlando Poleo, en la cúspide del triunfo, de empezar a tener un gran éxito en su carrera, de ya estar disfrutando, de probar el sabor del éxito, pues decide emprender nuevos caminos. Cuando lo hiciste, ¿tenías familia, amigos, ayuda acá en Europa? Simplemente un día dijiste, mamá, saco un pasaje, me voy a ver qué pasa. ¿Cómo funcionó? ¿Qué pasó ahí? No, la cosa empezó en Nueva York, ¿no? Porque te hablo de Nueva York, porque músicos, bueno, yo pienso que hay en todos lados, ¿no? Pero Nueva York, sobre todo, todavía siguen saliendo músicos increíbles. Sobre todo es la cantidad. Esa es mi opinión, ¿no? Una opinión muy personal. Es la cantidad, ¿no? Lo que puede encontrarse, no sé, en aquí 200 bajistas buenos, tú puedes conseguir 2,000 en Nueva York. Claro. Ese tipo de presión también, y no solo lo digo yo, es conocido, Rubén Blades dice, si llegas ahí, el paso es, no es como si llegas a Los Ángeles, como si llegas a Miami, estás como en la si mapa. llegas. Nueva York
conocido por eso, además toda la historia musical, no solo en la música latina, el jazz y todo eso, ¿no? La cantidad, la cantidad. Claro. Entonces, La cantidad y la calidad, hay que ser sí, sincero. por eso hablo Mucha de la calidad cantidad, porque como dije, en muchos países buenos, Sí. en Caracas, en Venezuela, muchísimo, o sea que no era porque no había existiera. no, ahí incluso mi motivación y al nivel que llegué fue gracias al nivel que había ahí, ¿no? Pero esa cantidad y también es una referencia, Claro. ¿sí? ¿Ve? Por ahí cualquier nombre que hoy día es reconocido pasó por ahí, ¿ves? Hoy día, gracias a la globalización y lo que quizás ¿cómo es que se dice? La tecnología no. Sí, y Las redes sociales. las redes sociales, Redes sociales. bueno, es más fácil. Sí. Ya desde cualquier parte, si tienes empeño y eres bueno, es más fácil darte a conocer, ¿no? Claro. Pero en toda una época Nueva York era eso. Sí. ¿Ves? De ahí, boom. Entonces yo quería irme, era ahí. Ahí empezó la cosa. Nueva York, y ya yo tenía una hija, mi esposa y mi hija que todavía están conmigo. Y la gente decía, tú sabes, llegar con un niño ahí, bueno, no siempre es fácil. Te estoy hablando de cuando mi mente empezó ya, quiero irme en los años, ya empezando en los 90. Época difícil. Ahí, sí. Entonces claro. ya empieza esa inquietud, ¿no? Cosa que me costó muchísimo irme. Una cosa es decir, va, y después. Y se da una invitación para participar en un festival internacional en París. Ya en la duda tenía Nueva York, una niña con ¿sabes? Tenía mi niña. Sí, de 4 estaba la años. pasión Entonces por la música, pero la responsabilidad la familiar. responsabilidad e irme a Nueva Ah. York. Entonces la cosa se dio y me invitan a un festival aquí, en París, en Pantin, en el Conservatorio de Pantin. ¿Quién te hace esta invitación? El Conservatorio de El Pantin. conservatorio Sí, específicamente. sí, Sí, el conservatorio te hace a ti, a Venezuela, ya esa Sí, invitación. Mira, sí. qué reconocimiento tan grande, Sí, ¿no? era un festival de percusión, un festival internacional. ¿Y te lo hacen a través de qué? ¿De la embajada? ¿De cómo, es decir, cómo te llega esta invitación? No, la invitación llega oficial. O sea, tú sabes, cuando te llegan y te dicen, mira, te invitamos a este festival. Wow. Pienso que también fue, yo había tocado aquí ya. Con la ¿no? orquesta. O sea, cuando me invitan solo, así empezó la cosa. Yo tenía amigos ya aquí, Ok. ¿no? Diego Peláez, el cantante venezolano, Ujú. mi amigo de toda la vida, él ya vivía aquí, ¿no? Entonces, no. Y cada vez que él iba allá me hablaba de, mira, tú deberías probar fuera. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero muchas Sí, personas sí, ya... Sí. Y se da esa invitación. Recuerdo que para esa época todavía pasa, pero porque yo he participado en festivales así donde el festival a veces no, o la organización que te invita no tiene los medios. Entonces te da, por ejemplo, habitación, comida, pero el pasaje, sí. Entonces recuerdo que el CONAC, como yo, como profesor, aceptó pagarme el pasaje. ¿no? ¿Solo a ti o a la Solo familia? Solo a mí, ok. para participar en el festival. De ahí digo, bueno, creo que me quedo aquí. Y empieza mi historia en París. Empieza. De esa invitación a ese festival. ¿Eso fue en qué año, Poleo? 91. En 91 llega Poleo a París. Pleno auge de la salsa. Comenzaba en aquellos tiempos la salsa en París. No comenzaba porque ¿sabes? Francia
es uno de los países que se ha caracterizado por ser uno de tener ese movimiento de festivales más importantes del mundo. Del jazz, tiene mucha historia. Hay festivales que han desaparecido, pero hay otros festivales que tienen más de medio siglo. Wow. Como el Festival de Jazz de Nice. Pero bueno, el movimiento, lo que quiero decir, no era tan fuerte. Y ¿no? entonces ya, por ejemplo, orquestas como Eddie Palmieri, Irakere, ya habían pasado por aquí, ¿no? Pero ese movimiento sí hubo, y es interesante que lo que tú estás mencionando de movimiento. Años 90 pasaban muchos grupos. Habían locales donde pasaban salsa. Había esa, incluso puedo decir facilidad. Tú montabas un grupo y sabías que podías tocar. Habían lugares, ¿no? Sí. Y había muchos grupos que pasaban, ¿no? Puedo decirte casi, no sé, cada 15 días. Wow. Había un grupo, hubo la época de la timba. A la timba, la transformación a la timba, claro, comenzaba cuando... Una locura. Toma fuerza en el 93, 94, toma fuerza la timba. Sí. Era impresionante cómo pasaban los grupos. Ahora, una cosa impresionante que a mí en lo particular me tiene con una pregunta bien, vamos a decir, que me gustaría que me ampliaras. ¿Cómo hace poleo? Porque llegas de cero, es decir, sí, eras poleo allá en Venezuela, acá te invitan, pero estabas en cero. Era volver a hacerse un nombre, era volver a darse a conocer y a decir, yo puedo esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue tu camino a seguir? Sí, esa es una pregunta interesante, Soto, porque sobre todo en Hay que ser valiente, ¿eh? Hay que ser valiente. Discúlpame que te corte, pero hay que ser valiente para decir, aquí soy un personaje, pero me lo he ganado a golpe de pulmón, pero ahora voy a probar allá, aunque sea de cero. Hay que... Sí, después de tocar en Adrenalina, Caribe, los instrumentos estaban ahí. Sí. Verme en el metro aquí, en París con una conga ese y me molestaba muchísimo. Porque hasta que después paré, ¿no? Pero en locales podías alquilar los instrumentos, el grupo que te llamaba. Pero no, tráete tu conga. Wow. Y verte en esa situación, no estaba la cuestión de las redes sociales como hoy día. Exacto. Me tocó vivir después de currículum, toqué con este y lo ponía, que en esa época tú pegabas afiches en todo, podías poner, ¿sabes? Hacer ese tipo, ese era la manera de hacer publicidad, ¿no? En los lugares de ensayo. No, la gente tenía que verte. Eso lo vivió hasta Angá, mi hermano querido, después porque él se quedó aquí, sale de Irakere y hace después su primer país internacional fue para y aquí lo hicieron su mucho. ciudad. Pero y yo le decía, Angá es increíble, pero ahora te necesitan verte, así como Angá y después van a decir, pero sí, mira, ese tocó en el New Morning con Irakere, con uno de los grupos, y hay muchos músicos, puedo mencionarte muchos que le tocó la misma situación. La prueba, ¿no? Tocar ya después de estar aquí con gente súper reconocida. ¿Recuerdas ese primer grupo que te dijo, no, sí, tú serás quien tú eres, pero ven y pruébame acá, y que tuviste que demostrar para poder tocar? Quizás no, bueno, tocar los grupos latinos ya sí, porque incluso era más fácil, porque tú venías ya y entonces un músico también dice, no, llama a que ese toca, claro, que el otro. Pero una vez, me recuerdo con un cantante que se hizo, que es muy conocido de lo que llaman la variedad francesa, Danny Brillon, me llama gran músico, Rembert Ewes,
que era el director y, Rembert Lewis, claro. y pianista de ese cantante, ¿no? Sí. Y Rembert me llama porque le hablaron de mí. Y entonces Rembert me dice, mira, hay una oportunidad, pero el tipo quiere probarte. Entonces yo le digo, cuando veo los videos, y tú dices, no, pero sí, podrá ser muy conocido, pero probarme, eso me costó mucho, ¿no? Sí, difícil, mucho. ¿no? Entonces Era yo decía, como bajarte bueno, de nivel, bueno, ¿no? si es una prueba con Stevie Wonder, sí, decía yo, pero Claro. Es ese ego latino nuestro también. que nos invade. pero, bueno, eso fue un momento Chocante. chocante, sí. Imagino. Recuerdo que cuando yo le dije a Rembert, no, yo no voy a hacer ninguna audición. Rembert me dice, yo le voy a decir eso, ¿no? Al cantante, que él si él quiere que yo toque, que me deje fijo de una vez. Entonces, y a Rembert le pareció, digo, bueno, si este hombre dice así es porque de verdad toca, ¿no? Ahí te estabas jugando dos cosas, o te entendían que tú eras alguien de verdad, o te decían, Pues, mira, que vayan al día que no venga. Sí, y eso fue en el año 92. Wow. Sí, te Recién digo llegado. que yo entendía el francés, pero no lo hablaba todavía. Todo eso fue un proceso de verdad, ¿sabes? De pruebas. Después de haber tenido esa experiencia, tocar, bueno, si a los 23 años había tocado con Picón de Rodríguez. Imagina, claro. Entonces, y tocar con grupos Que me van a estar importantes en probando mi aquí país. Y tú dices, No bueno, entendías tú de que era un mundo diferente. eso es, te toca pasar por ahí, Claro. como otras cosas personales, pues, que son fuertes, ¿no? La cuestión de estar legal después, Sí, y los llegar y para estar legal me tocó ser estudiante, tener un estatus de estudiante, entonces estudiar ¿qué? Francés. Entonces en la Alianza Francesa me sirvió porque estudié. Y para tener una visa y estar legal en este país. Claro, ¿Ves? ahí sí viene el choque de que sí, seré quien seré, pero aquí no soy nadie, aquí soy uno más. Sí, ese proceso no es fácil. ¿Pensaste alguna vez en regresarte y decir, no, que esto no es para mí, entonces me voy? Yo vine, mi mujer siempre lo cuenta y nos reímos mucho porque yo vine supuestamente por 5 años, ¿no? Muchos nos pasa lo mismo. Y llevo 34. Como ya yo estaba aquí y mi meta era esa, salir y bueno, ya vas a hacer una vida fuera y seguir echando para adelante. Ya no, tú no estás solo, tú querías traer a tu familia, ya la tienes aquí. Eso. Entonces cada vez que había ese maltrato así, cerrabas los ojos. Sí, y me pasaron, o sea, yo tuve 10 años así, Wow. hasta lograr probar que podía tener una visa ya normal por año, ¿no? Sí. Ya no era más estudiante, entonces... Sí, ya renovabas la que te dan anualmente. En el servicio, hay un servicio donde tú pruebas que puedes vivir de la música, pero fue una prueba muy difícil porque si me negaban la visa tenía que devolver. Entonces claro. yo tomé o sea, dije, voy a mí. Y en ese servicio tú puedes mostrar, o sea, tú puedes mostrar lo que has hecho en tu carrera, Sí. aunque en español no importa. Entonces ya yo venía con un currículum importante. Y sobre todo que en ese periodo todavía estaba tocando con Danny Brillon, donde ganaba bien, que al final es lo que más importa. Claro, ¿Cómo porque tú te ayudaba a ¿Cómo tú mantenerte. te mantienes aquí? Sí. Entonces yo probaba. Mira, qué lindo esto que tú me dices, Poleo, porque muchas personas hoy ya conocen a Poleo. Poleo es una figura internacional de la música, sobre todo de la percusión, también del jazz. Y piensan que, bueno, mira, el gran Poleo, sí, pero ¿qué pasó todo este proceso, el gran Poleo, para llegar a ser lo que lograste después? Que es de lo que me gustaría ahora entonces, sí, pasar la parte triste. Y empiezas ya, triunfas nuevamente, empiezas a lograr grandes cosas acá.
Pero ¿cuál fue ese primer paso de triunfo? Es decir, ¿dónde...? A ver, ya era un triunfo estar en una orquesta buena, tocando con este gran músico, pero ya como que tú sentiste a que ya volvió a comenzar mi camino, ¿no? Como que ya sentiste que no es solo que estoy aquí por ganar dinero, sino que ya se empieza a reconocer quién soy. ¿En qué momento te das cuenta, cuántos años después de que ya volvías a ser Orlando Poleo, el percusionista reconocido? Bueno, comercialmente me ayudó lo que te contaba de este proceso en Venezuela con Adrenalina Caribe, donde pasas por la televisión y todo eso con este cantante. Pasó eso, ¿no? Tocar y pasar mucho en la televisión. Hay un lado comercial que comienzan a... ¿no? A dejar marcas. Sí. Luego, gracias a mi experiencia y todo ese andar, y tuve la suerte de tocar, yo fui conguero del gran Alfredo Rodríguez, pianista cubano, de los primeros, y que ayudó mucho al movimiento latino. Ya eso fue estando acá. Sí. Eso me abrió puertas muchísimas, ¿no? Porque Alfredo no era un tipo respetado. Alfredo, su carrera principal la hizo en Nueva York, tocando con cualquier cantidad de artistas importantes y grabaciones. Entonces Alfredo se instala aquí en los años 80 como el gran Azuquita. Que ya tenían carrera. Imagínate, Azuquita era un tipo súper reconocido, que había pegado temas, ¿sabes? Música, canciones que eran súper... Sí, se bailaban aquí en todos los lugares. Y fuera. Y fuera también. Fuera. Yo conocí a Azuquita estando en Venezuela, de escuchar su voz en la radio. Y así pasó en Puerto Rico y en muchos países. Entonces yo, cuando llego aquí, tuve esa suerte de tocar con ellos, con el maestro Ernesto Puentes, gran trompetista cubano, que toda esa gente empezaron a ayudó al movimiento latino en Francia, sobre todo y en empiezan París. a dar referencia a Orlando Poleo también ya porque entonces empezaste a acompañar a muchas orquestas también. Exactamente. Aparte de ello, entonces, aparte de tocar con ellos, también tuve uno de mis grandes sueños era... Yo siempre he sido admirador de Eddie Palmieri. Entonces, Eddie Palmieri se da aquí. Acompañar a Eddie Palmieri. Tuve la suerte por amigos también de poder tocar con Arturo Sandoval, que tocaban con él. Y así, ¿no? Poco a poco. Poco a poco fuiste creando nuevamente. Gracias a eso con Alfredo, de esa experiencia, Alfredo... tiene la idea de hacer un gran concierto en el New Morning y reunir como dos generaciones en ese momento de percusionistas. Entonces estaba Angá, que vivía aquí, y yo, como una generación, y llaman a traer a Patato de Nueva York, Patato Valdés y el Tata Guinness. Wow. Y entonces... La idea eran 3 y 3, ¿no? Y Giovanni Hidalgo, Giovanni estaba con Tito Puente en un grupo que tenía Tito Puente de Latin Jazz, donde estaba Mongo Santamaría. Entonces la idea principal era Mongo Santamaría, Tata Guinness, Patato, de los pioneros, sí. Y esa generación de Angá Díaz, Giovanni Hidalgo, Orlando Poleo, pero como Giovanni y Mongo estaban girando con Tito Puente, no se pudo concretar esos conciertos, pero igual se hicieron. Puedo decirte que eso es una de las experiencias más grandes de mi historia musical, y que también aportó a que mi nombre siguiera creciendo. Tú vuelves a dar clases, hasta hoy sigues dando también clases, ¿no? Acá en París. ¿Cuándo comienzas nuevamente a retomar esto de ya comenzar a dar clases de percusión estando acá en París? Desde que llegué, porque era el medio para sobrevivir. Okay. ¿Ves?
Y entonces me acuerdo que también fue muy duro porque yo que venía a dar clase en Venezuela, en un centro cultural donde era muy exigente, y aquí estaba dando clase para sobrevivir y tenía que aceptar a gente que tomaba clases simplemente como en lugar de ir al cine, tomar Por una un clase hobby, de por un combo. hobby. Y ya yo tenía 10 años de experiencia y he tomado siempre tan en serio ese lado. Yo soy súper Claro, exigente. muy chocante, en muy eso, chocante. sí. Sí. Sí, ese lado tampoco. Tener que bajar el nivel por la necesidad Sí, es muy duro. complicado. Eso fue muy duro, Soto. Y eso desde el año 91. Wow. Claro, cuando la cosa empieza a ponerse mejor, empiezo a ser más selectivo y Sí, pero los comienzos son los que son complicados. Sí, siempre. sí. Yo decía, pero puedo volverme a grabar, porque todo eso te hablo de una época donde era el cassette audio. Puedo volverme a grabar la clase de la semana pasada. Wow. Pero ya te lo he grabado 3 veces. Pero se me perdió el cassette. Todo eso Es para mí chocante, fue, claro. fue, Muy fue- duro, muy duro. fue muy duro, pero como normal, la cosa fue mejorando. Sí, ya después ya tú Este- tienes tus condiciones. Sí, 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 hasta llegar y no aceptar principiantes. Por lo menos no personas desinteresadas. ¿No? Que vinieran a ser interesados por lo menos por la percusión, Sí, sino... pero ya de hace algunos años, o sea, llevamos como 15 años, gente nada más que para estudiar conmigo que tienen un cierto nivel. Claro. Un poquito, ya y aparte ya te lo has ganado. Porque es muy serio, ¿no? Y no, y hoy Yo estudiar percusión con Orlando Poleo, que nos esté viendo en estos momentos, sabrá que es más que una necesidad, es un honor. Es decir, voy a estudiar con Orlando Poleo percusión, es decir, no lo hace cualquiera. Y un paréntesis de las cosas que me pasaron con el estatus de estudiante fue firmar con Sony Francia. También eso fue un choque, porque era importante, creo que soy uno de los artistas latinos, si no el primero en firmar con Sony Francia. Sí, eso fue un gran paso, pero tenía estatus De estudiante. que era, ¿sabes? O sea, contradictoria la situación. Sí, no te la ponían fácil, no te lo ponían fácil. Contradictorio porque para algunas cosas tú sabes, no era aceptado, pero sin embargo, firmar un contrato de distribución con Sony Francia, siendo estudiante, lo aceptaron. ¿Sabes? Son logros. Son cosas que... Sí, Oye, antes de ir al corte, y vamos a cerrar la última parte hablando de los grandes reconocimientos que ha tenido Orlando Poleo, entre ellos honoris causa, nombres que llevan instituciones y lugares hoy de Orlando Poleo. Antes de eso, me gustaría que me mencionaras dentro del gremio musical, a nivel internacional, quiénes puedes tú considerar hoy que son amigos de Orlando Poleo. Sí, no, a nivel internacional, que tú puedas decirme, fulano lo considero, es mi amigo, es, no sé, por decir Oscar de León o fulano, mengano. ¿Qué nombres puedes mencionar hoy que consideras hoy que son grandes amigos y admiradores jamás de tu talento, de tu música? ¿Sabes qué pasa? A veces en la música pasan cosas que logras tener amigos, pero también como viven en otros lugares, a veces compartes momentos musicales, entonces tienen un puesto de amistad, pero que no vives más o menos como Anga y yo éramos muy, aparte del nivel musical, compartíamos la vida, ¿no? Claro, Entonces comprendo. yo te puedo decirte que él... O sea, Fue tu amigo. Cosas íntimas, ¿no? He tenido la suerte de que en mis discos, gente que ha admirado toda mi vida y que sé que hay un cariño, porque Chucho Valdés grabó en mi segundo disco y eso fue en una rueda de prensa
que un amigo mío que trabajaba en los medios de comunicación fue a una rueda de prensa de Chucho, que tenía que presentarse con Irakere. Te estoy hablando del año 97. Y yo mis primeros discos los grabé en Venezuela. Y yo estaba allá, entonces yo estaba grabando. Y entonces yo no hallaba cómo localizar a Chucho, ¿no? Yo sé que se estaba quedando en Hotel Hilton, pero yo con la grabación. Y sé que este amigo que trabajaba en los medios iba a esa rueda de prensa y le pregunta a Chucho: tengo un mensaje, maestro, para usted, de parte de Orlando Poleo. Sí, ese es mi amigo. Él quiere que usted grabe un disco de él, que me diga la hora y cuándo. Ese tipo de cosas es cariño, ¿no? Claro, hay, claro. No es hay cariño, respeto y admiración, además. Claro, y ahí no hay, ¿sabes? Sí. Oscar de León, aparte de haber grabado uno de mis discos, tengo el honor de mi nuevo disco que se llama Por la Vida, compuso una canción para mí. Wow. Ese tipo de, ¿sabes? Qué bonito. Son cosas muy, muy lindas, ¿no? Claro. Aparte de la cantidad de músicos que han grabado en mis 5 discos de nombre así, ese tipo de gestos, ¿no? De Chucho, bueno, que me diga, estoy ahí. Aparte de Chucho y Oscar, ¿qué otros músicos han grabado en sus discos? El difunto Day Valentín grabó en uno de mis discos. Bueno, Changuito. Giovanni Hidalgo, Horacio el Negro Hernández, o sea, son muchos. Sí, son muchos y que cada disco, ¿no? Hay un percusionista cantante, bueno, él es bravísimo cantando. Pedrito Martínez, que él es de La Habana, pero vive en Nueva York, lleva más de 20 años, cantó en el último disco mío, ¿no? O el nuevo. Qué bien. Ese tipo, y todo eso es, como tú acabas de decir, hay respeto, hay cariño. Claro, ¿no? y admiración por todo tanto sí, trabajo. Hay ese tipo de... Qué bonito. Vamos a ir al corte recordando que al regreso vamos a hablar de estos otros homenajes en vida que se le ha hecho a Orlando Poleo, algo que no todos logran alcanzar. Son reconocimientos internacionales que bien merecidos los tienen. Nosotros les recordamos que estamos en este programa de Historias por Contar, escuchando la gran historia del percusionista y maestro Orlando Poleo. Recuerde que nuestras redes sociales son RTD Internacional en Facebook, Instagram y YouTube. Por favor, suscríbase, comparta para llegar a más hogares, a más familias. Vamos a un corte y ya regresamos. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Bueno, y seguimos acá en Historias por Contar, en esta gran historia de Orlando Poleo. Maestro, quiero llegar a esta parte de los reconocimientos, pero antes, usted me decía que también, hablando ahorita detrás de cámara, quedaba alguien muy importante para usted, por mencionar, que no le permitía mencionar antes del corte, entre sus grandes amigos. Sí, porque a veces, ¿sabe? Con tanto los años ya de la música y todo, a veces hay nubes, ¿no? Y no quiero que
se quede nadie, ni que haya músicos que se sientan que... No, pero tendría que nombrar a una cantidad increíble de músicos que lo tengo en mi corazón y agradecido porque han grabado conmigo de una manera sin interés, ¿no? Como los que nombré hace rato, así, espontáneamente, sí, de corazón. Hay un músico que también me ayudó con sus conocimientos y que aportó no solo tocando, que somos muy amigos, músico cubano, Orlando Maraca Valle. Maraca Valle. Sí, Maraca, nosotros, la vida, aunque él vive en Cuba, pero también él estuvo, su primer matrimonio fue con una francesa. Sí. Entonces, él tiene un vínculo con Francia todavía. Sí, bien fuerte. Bien fuerte. Y eso, porque él vino, cuando se sale de Iraquera, Alfredo lo trae para una gira. O sea, él está aquí e hicimos una gira con músicos de aquí, músicos cubanos. Ahí ya nosotros nos conocíamos del año, cuando conocí a Angá, que alternamos en el Carlos Mar, fue en el año 89. Ahí conocí a César López, Angá. Ya yo tuve la suerte de conocer a El Iraquere antes de ellos, ¿no? Antes de Angá, que estaba el niño Alfonso. Tuve esa suerte, ¿no? He tenido mucha suerte de tener contacto con músicos así, con mucha experiencia. Y con Maraca, bueno, girando aquí, yo le digo la inquietud que tenía de grabar mi primer disco y que quería que él arreglara canciones, ¿no? Que Imagínese. yo tenía composiciones mías. Y lo hizo y grabó en mi primer disco. Qué bien. Compuso y arregló, aparte de grabar la flauta y el piano. Increíble. Y eso, nosotros hemos hecho muchas colaboraciones, o sea, los dos como invitados en grandes conciertos y grupos y big band aquí en Francia. Qué bonito y qué de grande reconocer, ¿no? Cuando pasan cosas como estas, que otros músicos, como usted dice, sin interés, sin ningún tipo de peticiones especiales, te dicen, sí, grabemos, hacemos esto, hacemos lo otro. Eso es lo más grande que puede haber en reconocimiento, pero sin dejar de restarle importancia a reconocimientos como los que usted ha tenido tanto acá y en Venezuela, por ejemplo, de ser premiado con el título de Honoris Causa. ¿Esto dónde sucedió? Esto sucedió en el 2019 en la universidad, en UNEARTE, la Universidad de las Artes de Venezuela, en Caracas, con lo cual me siento muy feliz, ¿no? Porque ese tipo de reconocimiento en vida es que realmente valen, porque claro. Después tú no sabes ya. Sí. Yo tengo eso, ¿no? Tengo eso en mi corazón de varios reconocimientos. El primero fue aquí, en Francia, ¿no? Sí, también a eso iba, pero bueno, me gustaría primero también mencionar que en Venezuela además hay un anfiteatro que lleva su nombre. Sí. ¿Esto cuándo pasó y por qué lo hacen? Esto pasó en el 2012 en Caracas, un anfiteatro específicamente en el Valle, una zona que se llama el Valle, en el 2012, cosa que además que me siento muy orgulloso porque en ese anfiteatro que caen 150 personas se hacen actividades, hacen conciertos, hacen actividades culturales variadas y pasa ahí, ¿no? Wow. En ese anfiteatro que tiene, entonces es muy lindo, ¿no? Y cuando te lo comunican, ¿qué te dicen? ¿Cuándo te comunican esto que tenían la intención de ponerle nombre al anfiteatro? Aquí fue un grupo que estaba de gira que son los encargados de donde está ese anfiteatro.
y que me dice, mira, tenemos esto en planes. Qué honor. Bueno, eso es una cosa, hasta cuando se da, que me dicen, mira, vamos a hacer la inauguración de tu anfiteatro y queremos invitarte para que vengas con tu grupo. La Orquesta Chavoró, que el año que viene cumple 30 años. Wow. Pienso que es uno de los grupos que más tiempo tiene aquí en Francia. Oficialmente que existe, Orlando Polé y la Orquesta Chavoró. Y invitaron a toda la orquesta, más mi manager Catherine Poinsan, que la saludo. Y imagínate, o sea, nosotros, sí, eso fue muy emocionante. En ese entonces fue el primer ministro que estuvo en el concierto. Me acuerdo que los músicos de aquí, ¿no? Los franceses decían, wow, el primer ministro, ¿no? que esté en la inauguración. Claro. Ellos están impresionados. Normal, sí. Cualquiera. Sí. Es decir, porque no solamente están ahí las instituciones de cultura, sino que ya a nivel político están reconociendo tu nombre y lo que has aportado para la cultura venezolana. Y otra cosa también que me hizo feliz, Soto, es que mi mamá muere a los 92 años en el 2019, pero pudo vivir todo eso. Qué lindo eso. Lo único que no vivió fue lo de el doctorado, el reconocimiento honoris causa. Eso no, porque y se murió ahí, yo se lo dediqué, ¿no? Sí. Pero el reconocimiento de aquí que vamos a hablar de eso, porque sería muy fácil decir, bueno, sí, en Venezuela, donde él nació, donde se crió, claro, pero es que no basta con eso, sino que usted prácticamente ha hecho la misma historia acá en Francia. Es decir, le dieron otro reconocimiento muy nombrado y le han puesto también su nombre a un local, a un salón acá en París. Cuéntenos esto. Primero, el reconocimiento que fue antes de... El primer reconocimiento fue en el 2009 en esa escuela, en una escuela de música clásica en Sancy-sur-Loire, a media hora de Tours, de una ciudad que se llama Tours aquí en Francia, donde el que hace la proposición es un profesor de esa escuela de percusión que yo conocí porque yo he dado muchas masterclases aquí en conservatorios, y entonces dan la oportunidad a los profesores de buscar, porque cambiaron de dirección, o sea, fue como si hicieron la misma escuela en otro lugar. Okay. Entonces le dieron la oportunidad a todos los profesores de esa escuela de buscar a gente que ellos quisieran, porque pues sabes que por lo general siempre ponen a los nombres de los salones a muertos, grandes músicos, escuela, salón de batería de tal, que se murió, el salón Mozart. El salón, tú sabes, claro. Y gente que no necesariamente viniera del mundo clásico. Y este percusionista, claro, eso no es que a él le dio la gana. Eso tuvo una trayectoria, tuvo un acuerdo oficial. Claro. Buscaron quién es esta persona que tú quieres que lleve el nombre del salón de percusión. Y entonces se aceptaron. Y él me dice, mira, yo te estoy llamando porque yo propuse esto y se dio. ¿Qué tú piensas? ¿Qué voy a pensar? Gracias. Un poco con frase de silencio, no dije nada, Soto. No, imagino qué momento. Wow. Entonces, eso fue tremendo. Fue el día del cumpleaños, un 9 de junio de 2009. Y bueno, yo voy, ¿no? Yo sabía que era una cosa seria, pero estaba el alcalde. Wow. O sea, ¿sabes? Cuando una cosa es, bueno, o sea, tu nombre, pero todo ese proceso oficial de tú sabes, cuando cortas la cinta, la placa, de voilé.
o sea, cuando Cuando le quitas el paño. El paño. Eso Impresiona. está serio. Sí, cuando eso está en video, quitan y yo estoy ahí y ves la placa. Mira, ahí vino todos los recuerdos de todo ese trabajo que pasaste, de que valió la pena haber abandonado todo, de aquellos gritos que te dieron en esas instituciones de trámites, y ahí vino como ese momento de decir, valió la pena. Sí, yo soy alguien, no pienso que yo nací así. Yo pienso que la vida ha hecho que yo sea una persona positiva. Soy una persona muy positiva. Entonces yo a todo le busco, a todo, bueno, pasó esto, pero está esto, a todo. No sé si es una necesidad o algo, pero me ha funcionado, ¿no? A mí yo duermo porque sufro apnea de sueño y duermo con un aparato, pero bueno, ya me acostumbré y gracias a eso duermo mejor, ¿sabes? Claro, siempre busca la parte positiva. Sí, a todo. Entonces, yo vivo, ¿entiendes? Yo me gocé y recuerdo que el profesor dice, falta otra. O sea, pusieron una placa en la entrada y en la salida del salón. Eso fue tremendo, las dos, de dos colores. Increíble. Y esas son cosas que es en vida, ¿sabes? Claro, eso va a Son quedar un ahí salón y eso no es como pasa muchas veces en Latinoamérica, que dura cierto tiempo. No, eso lamentablemente, eso es por vida. Eso es por vida. Entonces, quieran o no, el estudiante que va ahí, va a ver el nombre Orlando Poleo. Sí, el salón, no, sí, en el salón. Qué bonito. Sí, ese, ¿sabes? Eso. Qué bonito y qué agradable saber que de los nuestros, me identifico porque somos latinos, ¿no? Ha podido poner el nombre de la música latina tan alto acá en Francia, con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo y sobre todo con humildad y con honor. Eso de verdad te lo agradezco desde parte de los latinos por ser quien eres, Orlando, por dar tanto y todavía falta mucho por dar y sé que vienen muchos reconocimientos y vienen muchas cosas grandes todavía, pero hasta hoy todo lo que has hecho es admirable, respetable y de verdad gracias. Sí. Gracias por ser quien eres. Gracias por regalarnos esta historia, por abrirnos las puertas de tu corazón, de tu vida, de tus intimidades, de los momentos lindos y feos a este programa, a este canal. Y aquí quedará por siempre recuerdo de la gran historia del maestro Orlando Poleo. Muchísimas gracias. Gracias, Soto. Gracias por la oportunidad, porque me parece importante que la gente vea ese lado, porque a veces la gente piensa y ve que como que tú llegaste por proceso. Obra y saltaste y no es así. Hay un proceso, ¿no? Y yo no es que me eche de humilde, yo soy humilde porque estoy claro de dónde vengo, ¿sabes? Importante. Y mantengo eso, no me creo nada porque sé de dónde vengo. Me criaron con valores, con mucho amor. Me he sentido muy agradecido en la vida porque tomen ese lado también de la contribución que uno haya podido hacer, o en el caso de que faltó mencionar lo del Senado francés, que me dieron la medalla por mi contribución de la cultura de Venezuela en Francia. Y eso fue muy emocionante, y después al finalizar todo el proceso ese de que te entregan la medalla y el diploma con un cóctel en el Élysée, en Champs-Élysées, en ese momento estaba François Hollande como presidente y nos recibió, porque no fue a mí solo, ¿no? Sino a varios músicos, a varios artistas o gente que ha contribuido con su país, porque es la Semana de América Latina. Entonces, cada embajada presenta a alguien e igual eso pasa por un protocolo, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros, la embajada venezolana,
queremos que sea representada por Rolando Poleo. Y así fue con Brasil, médicos, alguien que haya aportado, ¿no? Y entonces, claro, es interesante porque yo vivo aquí y he ayudado sin necesidad de ser político a poner o contribuir con la cultura venezolana en Francia, ¿no? Y muy grande eso. Muchísimas gracias por todo eso y por más, de verdad. Ha sido todo un honor esta conversación contigo. Gracias. Nosotros, señores, estamos llegando a este final al que no queríamos llegar porque ha sido una maravilla de programa al lado del grandísimo Orlando Poleo. Si usted quiere ser parte de historias como esta, disfrutarlas y que su familia la disfrute, sus amigos, simplemente ayúdenos compartiendo. Ahí están nuestras redes sociales, RTD Internacional en Facebook, Instagram y YouTube. Ayúdenos compartiendo para que otras personas también disfruten de grandes historias como la que hoy escucharon acá en Historias por Contar. Nosotros ya nos vamos y nos vemos en una próxima. Chao, familia. Hola, buenos días, soy Carlitos Belville, te espero en mi tienda en Belville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611-727432. 0611-727432. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, te saluda Luis Bustillo de la Hermandad Señor de los Milagros, los Nazarenos en París. Fundado pues el año 2016, el 7 de abril, nuestra fecha de aniversario. Estamos nosotros acá con el presidente. Para invitarlos a pertenecer a esta linda familia nazarena. Nos pueden contactar a través del Facebook, ¿no?, que se llama NASA París, o contactarnos por teléfono al 06 18 88 65 22. Nuestra misión es tratar de fomentar la fe popular que traemos desde Perú. Yo les invito a todos a pertenecer a la Hermandad del Señor de los Milagros, los Nazarenos.